Buenos días, en la clase de hoy vamos a resolver un problema de movimiento armónico simple. En este ejercicio tenemos una bala de 0,2 kilogramos que a velocidad de 50 metros por segundo choca horizontalmente con un bloque que está en reposo inicialmente de 10 kilogramos, empotrándose en el mismo. Entonces el conjunto bloque-bala comienzan a oscilar armónicamente, describiendo un movimiento armónico simple. Nos piden que calculemos la velocidad del conjunto bloque-bala después del choque y la amplitud, el periodo y la fase inicial del movimiento armónico simple que describen juntos. La primera parte del problema es un ejercicio de colisiones, entonces tenemos que identificar primero el tipo de colisión. Puesto que los dos cuerpos quedan unidos tras la colisión, lo que tenemos es una colisión perfectamente inelástica. Al ser inelástica no se va a conservar la energía cinética, únicamente se va a conservar la cantidad de momento lineal. Entonces tenemos que el momento inicial tiene que ser igual al momento total final. Momento inicial será pues el momento de cada uno de los cuerpos. El momento de la bala será la masa de la bala por la velocidad que lleva cuando choca contra el bloque, más la masa del bloque por la velocidad del bloque, que en este caso es 0 porque está en reposo. Y eso tendrá que ser igual a la masa del conjunto bloque-bala, es decir, la masa 1 más la masa 2, por la velocidad final, que es del conjunto. Los dos se mueven con la misma velocidad porque la bala se queda empotrada en el bloque. De modo que con esto ya podemos despejar cuál es la velocidad del conjunto bloque-bala tras la colisión. Será masa 1, velocidad de la bala inicial, entre la masa de la bala más la del bloque. Sustituimos los valores que conocemos, 0,2 kilogramos para la bala, 10 kilogramos para el bloque y 50 metros por segundo para la velocidad inicial de la bala, y obtenemos una velocidad final del conjunto de 0,98 metros por segundo. Una vez que tenemos este resultado, lo vamos a utilizar como condición inicial para nuestro oscilador. El oscilador, el muelle, está inicialmente en reposo y se está moviendo con una velocidad hacia la derecha de 0,98 metros por segundo, que es la velocidad con la que se mueven después de la colisión. A partir de ahí comienza un movimiento armónico simple, llega hasta la máxima elongación o se comprime el muelle al máximo, vuelve a pasar por la posición de equilibrio y llega a estirarse al máximo, para luego volver a repetir el movimiento desde el principio. Entonces nos piden que calculemos en primer lugar la amplitud de ese movimiento. Bueno, podemos hacerlo de varias formas. La manera que a mí me parece más rápida de verlo es que cuando el muelle está relajado, no está ni comprimido ni estirado, la velocidad del oscilador es máxima porque toda la energía del oscilador es cinética, no tiene energía potencial elástica. De modo que esta velocidad que hemos calculado para el apartado A es la velocidad máxima del oscilador, 0,98 metros por segundo. Nosotros sabemos por la ecuación del movimiento armónico simple para la velocidad, que la velocidad en función del tiempo varía como la amplitud por omega por el coseno de omega t más la fase inicial. La velocidad máxima será por tanto esto de aquí, la amplitud por la frecuencia angular del oscilador. De este modo podemos despejar cuál es la amplitud del oscilador. Faltaría por conocer la frecuencia angular. No obstante, sabemos que la frecuencia angular de un oscilador armónico simple se obtiene como la raíz cuadrada de la constante del muelle entre la masa del oscilador. Cuidado, porque a partir del apartado B, la masa va a ser siempre la masa de la bala más la del bloque.
siempre vamos a sumarla, es la masa de todo el cuerpo que está oscilando. En este caso sería la raíz de la constante del muelle, 1000 newton por metro, entre la masa total, 10,2. Esto nos da una frecuencia angular de 9,9 radianes por segundo. Bien, pues con todo esto ya podemos calcular que la amplitud del oscilador es igual a la velocidad máxima entre la frecuencia angular, pues será igual a 0,98 entre 9,9. Pues esto va a ser aproximadamente 0,1 metros, redondeando. Ya tenemos la amplitud del oscilador, insisto, podríamos haberla obtenido por conservación de la energía mecánica o por otras formas. Nos pide ahora el periodo del oscilador. Bueno, pues sabemos que la frecuencia angular es 2pi por la frecuencia y que la frecuencia es la inversa del periodo. Por lo tanto, el periodo será igual a 2pi partido por la frecuencia angular. Pues 2pi entre 9,9 nos da un resultado de 0,63 segundos. Por último, nos piden la fase inicial del movimiento. Para eso, nos vamos a la ecuación del movimiento. X de t será igual a la amplitud por el seno de omega t más phi 0. Y sustituimos la condición inicial. X para un tiempo igual a 0 es igual a 0. El muelle ni se ha comprimido ni se ha estirado cuando la bala lo alcanza. De modo que eso es igual a la amplitud por el seno de, al sustituir el tiempo 0, este término se nos va y nos queda solamente de la fase inicial. Para que esto se cumpla, como la amplitud es distinta de 0, pues la fase inicial tendrá que ser un múltiplo de pi o 0 radianes. Bien, pues ya tenemos las características del movimiento armónico simple que nos pedía el enunciado: la amplitud, el periodo y la fase inicial. Todo ello calculado a partir de la velocidad final con la que se mueve en el conjunto balas-bloque después de la colisión. Espero que el ejercicio se entienda bien y nos vemos en la próxima clase.